el programa de la mañana nos recetaron preocupaciones por las tarjetas de crédito. Bueno, sí. Estaba yo escuchándole en la mañana y que bueno, que debemos de usar el aluminio y debemos de cambiar las contraseñas. He aprendido dos cosas importantes el día de hoy, muy importantes, ¿no? Seguridad. Yo creo que esa es una de las cosas que más está... Es la prioridad. Intensa, sí. No, en serio, Sí, serio. En temas de empresariales y todo eso... Antes a lo mejor eran las financieras, los contadores, no, pero no. Hoy en día el tema de seguridad es, estamos hablando de cosas caseras. Caseras, no, contraseñas. Es que nos imagínate los ciberataques que puede recibir un banco. Una escuela. Una escuela y todo. ¿No? Además, todo el mundo que paga tarjetas con tarjeta las inscripciones, porque ya no te las reciben de otra manera. Claro. ¿No? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Y dónde quedan esos bancos de datos, esa información? La verdad está de miedo, ¿no? Pues sí. Bueno, un poco de ciencia ficción, un poco de ciencia ficción. Pero sí. Bajemos a la realidad. Bajemos a la realidad, y la realidad de hoy son los quesos. No, atendiendo a una pregunta de la semana pasada que nos preguntábamos sobre, bueno, ya hablamos mucho de comida y estamos aquí hablando del pan y de la rosca de Reyes y todo, y bueno, y algo que tenga proteínas, ¿no? Algo que podamos comer y que nos guste. Entonces se nos ocurrió un poco hablar del queso, bueno, de los lácteos en general y de los quesos, aunque más bien estamos como más preocupados por los quesos, como ves, sobre todo porque el queso, déjenme decirles una notita por ahí, no sé si han leído alguna vez algún libro que está escrito en piedra, que se llama el Gilgamesh. Ah, sí. Caray, esa edición no la conozco. O la Odisea, ¿no? La Ilíada de la Odisea. Ajá. Libros muy antiguos, ¿no? Que ya hablan de diferentes tipos de quesos, ¿no? De diferentes formas de preparar, de diferentes historias, digamos, alrededor. Y además de que el pan y el queso están en la historia de nuestra humanidad, ¿no? Según el queso y los gusanos, digamos... Según este texto, tenemos un poquito de unos 9,000 años, ¿no? Tratando de hacer estas, él habla de domesticación, transformación en la alimentación, que logran justamente, a lo mejor muchos hacen la revolución neolítica a partir del uso de diferentes herramientas. Nosotros diríamos que la revolución neolítica es a partir de las transformaciones alimentarias a procesos tan fáciles como recolectar y cazar, ¿no? Estas transformaciones que implican la cocción, pero esta transformación que implica cuajar la leche, sacarle el suero y de esta generar una especie de mezcla con diferentes sales y cosas para que nos dé un rico queso, digamos, añejo, panela, ¿cuál es tu preferido? Quesillo, el quesillo mexicano, totalmente mexicano, unos 150 aparte años. Como que cabe en todas partes, ¿no? Además, el quesillo es algo tan formidable que tú estás haciendo quesadilla, estás desmenuzando el queso. Ándale. Y estás... Sí, uno tres para acá, dos para allá. Yo creo que es de lo que más hemos aprendido los mexicanos, para repartir iguales, ¿no? Claro. 3 para allá, 2 para acá. Pero el quesillo es de las cosas más fantásticas en su elaboración, en su forma. Pero bueno, yo les quisiera también presentar a Tere. Alma Hola. Teresa de Jesús. Qué bueno que nos visitas. Déjenme decirles que ya este es el segundo debate. El viernes estuvimos en el cubículo debatiendo sobre el queso, si realmente, para dónde nos íbamos a ir sobre el queso. Sí. Y pues yo estoy en favor de las quesadillas, de los quesos rellenos, de todo tipo de queso. Y ella nos dice la parte nutricia. Okay. Entonces nos dice, oye, porque también hubo como, bueno, ¿no? Ese es un discurso que sí está activo, un discurso contra los lácteos. Contra, ese es en lo que estamos. Porque, Alma, a ver, cuéntanos. Bueno, de lo que yo sé, es dependiendo del enfoque, o sea, se hizo como muy famoso este estilo de vida vegano. Entonces, digamos que por cuestiones de contaminación, de las emisiones de dióxido de carbono que desprenden, en este caso las heces de las vacas, y también por la producción, pues sí genera una huella de carbono muy importante. Entonces, a partir de ahí empezó todo este boom de todos debemos de ser veganos, todos debemos de ser vegetarianos, y pues obviamente dentro de los alimentos que conforman la dieta vegano-vegetariana pues no está los lácteos. Algunos vegetarianos sí los incluyen. Que son los lacto-vegetarianos. Ajá, ¿no? Exacto. Ovo-lacto-vegetarianos, ellos sí lo incluyen, además del huevo, pero pues digamos el boom de los veganos pues no.
O sea, creo que están haciendo quesos a partir de otros productos que ellos consumen, pero no son propiamente un lácteo. Claro. Entonces, a partir de ahí yo creo que fue toda esta discordia. Inclusive ahorita podemos ver que actores famosos ya como que están rescatando el consumo de los lácteos porque sí fue muy impactante para la población. Sí, y todavía está activo, ¿no? Sí. Sí, hay un discurso muy fuerte. Y el discurso antropológico de nuestra condición genética como habitantes de América que no tienen los lácteos en ningún tipo de animal, pues también era una cuestión como para no consumir lácteos, ¿no? Esta intolerancia a la lactosa, ¿no? Que también es muy importante, y sobre todo que en las primeras, digamos, en los primeros procesos de tratar de deslactosar la leche, pues en realidad lo que le ponían era un poco de agua, ¿no? Y ahora, podemos decir que, bueno, ya hay procesos muy avanzados para hacer eso, pero aún mucha población sí tiene problemas de intolerancia a la leche. Aquí tienen a uno, por ejemplo. También. Sí, pero por ejemplo, yo sí hago esa como, bueno, llegamos mi doctora y yo a un acuerdo. Por ejemplo, yo sí puedo pasar como no tomando leche, no me agrada tanto la leche, pero sí los quesos no me los toquen, eso sí le dije, y pues me dijo que sí, que tenía permiso de comer queso, ¿no? Entonces yo lo amo. Es que, por ejemplo, sí me han tocado algunos pacientes, principalmente adultos mayores, que consumen cantidades de leche exorbitantes. Un caso no tan lejano, mi tía, o sea, se podía tomar 1 litro de leche diariamente, o sea, diario, no le faltaba su leche. Entonces, también ese es otro punto al cual han llegado muchos especialistas y también ya está como más evidenciado. Realmente, si nos comparamos nosotros que ya somos adultos, ya no necesitamos una cantidad tan alta de leche, porque el calcio, el fósforo y la proteína lo podemos obtener a partir de otros alimentos, que es algo muy diferente con los niños, porque a los niños les encanta la leche y es algo que ya conforma pues casi las bases de las comidas, o sea, de que ofrecen las mamás a sus niños. Entonces, ese también es un punto, o sea, que ya no necesitamos tomarnos el litro de leche, claro. Quizás una taza en caso de que sí estés acostumbrado, pero si no te gusta, pues no es necesario. Eso es importante dejarlo en claro, ¿no? Sí. Llega una edad, no sé qué edad, pues ya que no necesitas la leche, o sea, tu cuerpo no necesita ese nutriente. Exacto. ¿No? Y eso es algo que también costó mucho trabajo entender, ¿no? Porque la leche era así como sí o sí. Sí. ¿No? Era tenerla, y todos, ¿no? Porque era importante, pero también se generó, además del discurso, ¿se generan enfermedades a partir del exceso de leche? Bueno. Pregunta. Sí, inclusive hice mi pequeña lista porque sabía que esa pregunta iba a salir. Hicimos una lista de preguntas posibles. Bueno. Realmente sí hay algunas enfermedades en las cuales no se recomienda el consumo de lácteos. Todo depende, y esto es algo que quiero dejar muy en claro, como cada vez que me invitan, todo depende del paciente o en este caso del diagnóstico que tenga la persona. Principalmente en qué personas no se recomienda: pacientes con cáncer, alimentos crudos, que en este caso pues sería la leche, no se recomienda porque al tener ellos sus defensas muy bajas o muy débiles, pues obviamente pueden propagar alguna infección o alguna enfermedad que se agrave después. En pacientes que en este caso ya tengan como tal intolerancia a la lactosa, pues como porque yo te voy a dar leche, te puede provocar vómitos, diarreas, puede provocar que estas diarreas y vómitos a la larga pues tú tengas una pérdida de peso considerable que pueda generar pues que tu estado de salud no esté adecuado o no sea correcto. Y pues también otras enfermedades que ya son como muy específicas: insuficiencia renal, se debe de hacer un cálculo muy preciso de la cantidad de proteína que va a consumir esta persona, de la cantidad de grasa, personas que tengan enfermedades cardíacas. Precisamente ahí es la recomendación: si vas a incluirle lácteos o en este caso quesos, que sea con la menor cantidad de grasa. Dentro de la clasificación que encontramos, hay diferentes clasificaciones para los lácteos, principalmente para los quesos, pero van de acuerdo al porcentaje de humedad, pero también el porcentaje de grasa que tienen. Realmente los quesos que consumimos en México son quesos frescos, quesos, no sé, el queso fresco que venden inclusive luego en hojitas de
¿cómo se llama? De plátano, el queso chiapaneco, el queso panela también es considerado un queso fresco, el quesillo o el queso Oaxaca o queso de hebra, como lo conozcan ustedes. Y realmente estos, pues hay que ver cuáles son los que más se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, el queso panela se hizo muy, muy famoso. Porque, también entre sí. veganos y yogis y todo eso, ¿no? de las personas que se cuidan, ¿no? Okay. Por la cantidad de grasa. Lo que manda el nutriólogo, ¿no? O sea, manda queso panela, queso cottage, o actualmente estábamos preguntándonos qué tal si mandaban requesón, ¿no? con epazote. Es buenísimo el requesón, sin embargo, muy pocos nutriólogos lo mandan. Porque a la gente casi no le gusta. Ay, a mí me encanta. O sea, ¿el requesón? Hay personas a las que no les gusta. Sí, no tan fácilmente o sea, pega, tú comparas ¿sabes qué? Te puedo mandar quesillo o requesón, la gente va a decir quesillo. Sí. Ajá. Entonces sí, depende mucho de la persona, pero realmente de los más famosos y los más recomendables, en este caso sería el panela. El requesón también se recomienda, o al menos yo hago esa recomendación, si no te gusta tanto el sabor, intenta haciendo como una salsa de tomate, en este caso jitomate, con su cebolla, su ajo, haces como un guisado con el requesón, te puedes hacer unas quesadillas y le pones sus hojitas de pasote y verán qué delicia. Entonces, es cuestión de ir adaptándose, pero sí. Qué maravilla. Sí. Oye, pero además Puebla tiene una zona potente en quesos, ¿no? Sí. Que es Chipilo, Tonancintla, toda esa parte. Es increíble la producción y bueno, y la calidad de los quesos, ¿no? Sí, tremendo. Estamos en proceso de expulsión por sustitución lo habitacional, digamos, está replegando un poco la producción de quesos, pero me ha tocado estar en la producción del quesillo, ¿no? Que es lo que discutíamos, ¿qué polvo es ese que le ponen? Yo le decía, pues es que eso parece harina. Estamos en el movimiento donde en Chipilo producen el quesillo, que aquí le llamamos quesillo, pero pues el queso de hebra, y le echan constantemente unos polvos, ¿no? Que es el cuajo. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? El de la panza de la vaca. Es el cuajo. ¿No? Y están todo el tiempo echándole y mezclándole el suero. Sí. Sí. Es que me he echado tacos de cuajo, pero no sabía qué era. ¿Qué parte? Es el de la parte baja de la panza. Sí, es el de las vacas. Ajá. Muy bueno, por cierto. Sí, yo creo que de las cosas que más hemos revolucionado es la producción de los quesos, porque en Europa los quesos eran más maduros, ¿no? Más, no diríamos añejos, pero más madurados fuertes. en cuevas. Sí, es un poquito me estaba acordando del Cíclope, ¿no? En la Odisea, donde está la cueva llena de quesos, llena de sueros, y con estos nuevos instrumentos, por eso yo hablo de una revolución donde inventan el tamiz o la coladera para sacar el suero y separarlo del cuajo, ¿no? Esa parte es importante, y además dejarlo secar y tener un proceso para un tipo de queso, ¿no? Ya sea manchego, ya sea el cheddar, gouda y todos esos quesos ricos maduros, ¿no? Claro. Pero también están los quesos frescos, y los quesos frescos son muy de México. Sí, hemos encontrado que más o menos hace unos 150 años es que empezamos a revolucionar la industria, no solamente de los lácteos, sino de los quesos, ¿no? Donde las granjas empezaron a crecer, y estamos hablando de que crecen con este nacionalismo mexicano, ¿no? Y es el quesillo, es el queso panela, y sobre todo un tipo de quesos que no sé si ustedes los han visto, los quesos enchilados, los quesos como preparados, que son muy regionales, ¿no? En el caso de Guerrero, pues el queso enchilado. En el caso de, aquí en Puebla he comido el queso panela, pero con epazote y chile jalapeño. Claro, que no hay comparación, maravilla. O sea, una tortilla caliente, ¿no? el queso ranchero. Efectivamente. Entonces, todos este tipo de quesos que se llaman frescales son los que nosotros, digamos, le aportamos al mundo, ¿no? Eso es importante para nuestra identidad. Sí. Muy bien. Oye, pregunta, Dígame. el quesillo, el queso de hebra de Oaxaca, que se le llama Oaxaca, ¿sí realmente es de Oaxaca? Sí, de Etla. Exacto. Etla, esa es la región que produce por primera vez esta mezcla, y se mueve en un tipo de ollas no es como la de ahora, que es una batidora de este tamaño, no es. Antes eran, digamos, más manuales, más de estar elaborándolo a partir de estar mezclando la leche y luego estar metiendo el cuajo y haciendo la rueda, ¿no? Que era más artesanal. Ahorita es una batidora como de este tamaño más o menos, donde se está mezclando todo el tiempo polvo y suero hasta
En cuanto a eso, de lo que comenta de la revolución industrial, y en cuanto a la calidad, que era tu pregunta, justamente ese proceso se ha adaptado para disminuir la carga microbiana. Si nosotros comparamos la carga microbiana que tiene un queso, que sinceramente no me gusta y no sabe a nada, un queso de alguna marca comercial que encontremos en el supermercado, con uno que sea elaborado artesanalmente, sí es muy diferente. Claro. Entonces, oye, yo el otro día compré, no voy a decir la marca, pero fue, ya sabes, eso que chingo, no hay nada, vamos a la tienda, sí. ¿no? Y te compras ahí un manchego de X marca que realmente parecía una suela de zapato, sí, Es el peor error. Sí. Espantoso. Sí. Terribles. Ahí depende Los mucho de qué amarillos. calidad estemos buscando. O sea, si es calidad sanitaria, o sea, para evitar alguna enfermedad, que yo creo que los mexicanos ya estamos muy bien adaptados ante la presencia de esos agentes, pero si hablamos de una calidad sanitaria, pues sí sería lo ideal consumir algún tipo de ese queso, porque sí están como muy reglamentadas sus normas. Pero si buscamos una calidad en cuanto a cuestiones sensoriales, 1000 veces vamos a elegir uno artesanal. Pues sí. 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 Bueno, pues, Pues no hay como el taco placero con queso. Pues sí. Con queso ¿no? canasto. ¿Qué con queso es de el que le fresco. ponen al Es placero? el chiquito, el que venden. ¿cómo le ¿Es de llaman? cabra o es normal? No, bueno, ahora De- ya venden de cabra. Ajá. ¿no? El que venden en hoja de Ajá, el de que plátano, estamos queso ¿no? ranchero, ¿no? Queso ranchero. ajá, sí. Así lo estamos llamando. Bueno, pues ahí les dejamos eso. Sí. Bueno, diciéndoles también que el queso de cabra es el más antiguo. Sí, Y sin luego duda. sigue el queso de oveja y hasta 6000 años hace el queso de vaca. Entonces fue un proceso largo de unos 3000 años en lo que pudimos transformar realmente el queso, ¿no? Qué Eso maravilla. yo creo que es una de las grandes Bibliografía que nos recomiendas el para... queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que a mí me fascinó. Voy a hacer contrastes, pero ese es el que me gustó mucho. Bueno, Sí, pues bueno, ahí hay está. mucha bibliografía sobre quesos, hay que decirlo. El internet está cargadísimo de páginas que te dan procesos y demás, o que te Depende, dicen ajá. las cantidades de sales y otras cosas. Eso sí, de la parte de ingeniería hay muchísimo, de la parte de histórica casi no hay, pero podemos... El queso y los gusanos. me gusta bastante. Bueno, aunque no lo habla vamos a de buscar. Menocchio, es un libro histórico, un libro de historia, ¿no? Bueno, muy bien. Pero además, del queso nos vamos al café. Sí, sí me gustaría invitarlos al taller que vamos a tener, el curso taller que tenemos de café a través de la historia, que iniciará el 17 de enero, el próximo viernes, y termina el 20 de marzo, ¿no? Son 12 sesiones y estamos invitándolos para que se inscriban, 150 comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, 300 de la comunidad BOAP y 500 para el público general. Esta es mediante la página de Cipago BOAP, ya sabes que allá es todo, pero nos pueden inscribir y nos pueden escribir de todos los cursos, ya ves que tenemos algunos. Déjenme agradecerles que el curso de lengua de señas mexicana se saturó. Entonces Qué maravilla. están los dos cursos, porque son dos grupos, se saturaron en menos de 24 horas, ¿no? Estuvimos recibiendo y recibiendo, total que sí. Entonces les pedimos que nos escriban a econtinua.ffyl@correo.boa.mx para que se puedan inscribir al taller de café, que va a ser de historia del café, que nos van a platicar un poco de las rutas y las problemáticas acerca del café, los tipos de café y de alguna manera pues un acercamiento a la industria del café. Maravilloso. Sí. Pues, doctora, No, pues muchas gracias. muchas gracias. Como siempre, tus temas son increíbles, Alma. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, Hoy voy a empezamos elegir